y tendríamos dos ejercicios para entregar el fin de semana, junto con el bioma colocar el jueves, que es cortito. En realidad estos 4 ejercicios van a ser cortos, ¿no? Los dos de hoy y los 2 del jueves. Nos quedaría entonces la semana que viene cónicas, que cerraríamos el jueves con una evaluación. Así ya es más de... Ya a partir de ahora ya estamos en la parte de lo que es la geometría analítica. La geometría analítica. Bueno, comenzamos entonces desde las 6:30 y son las 6:30. ¿Cómo le fue con el video? ¿Cómo van con el video? Por ahí me han entregado algunos. Bien, el video se entendía. Aparte más lo que te explicó, se entendió. Bueno, y es que eran ejercicios muy sencillos. Bastante sencillos. Sí, eran bastante cortos. Bueno, aquí estamos con la parte de lo que es trigonometría. Profe, disculpe, ¿usted no da cálculo? ¿Perdón? ¿Usted no da cálculo 3? No. Los cálculos los da el profesor Rafael Morán. Ah, ok. Ahí van a tener hasta cálculo 4. Sí. No vemos las 5 de broma. Bueno, sí, método numérico. El método numérico, sí, estaba investigando y me dijeron que es matemática 5. Método numérico, pues no es exactamente cálculo 5, pero se pudiera decir que es como... Bueno, pero tiene número, profe. Sí. Bueno, estamos con... alguien empezó a grabar, ya llegó el que graba. Dale, gracias, papá. Entonces empezamos con trigonometría, área y aplicaciones de los conceptos, obviamente, de trigonometría. Esta presentación es rápida. Como siempre lo hemos visto, es más teoría que otra cosa, ¿no? Hay unos ejercicios al final que nos detenemos un poquito ahí en esos ejercicios para que quede claro todo. Bueno, tenemos primero la definición de las razones de trigonometría. Primero lo que pudiéramos decir que significa trigonometría, que significa medición de triángulos. Consideremos sus partes. Tri significa 3 y gono significa ángulo. Y metría significa medida. Las siguientes razones están relacionadas con los lados y ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo tiene el ángulo recto y dos ángulos que se dicen agudos porque deben medir menos de 90 grados. Los ángulos agudos. Tenemos la primera razón, que es la razón de la tangente. La tangente se puede ver como TAN o TG en algunos autores. En la mayoría de los casos, TAN. De un ángulo agudo es igual a la longitud del cateto opuesto al ángulo dividido entre la longitud del cateto adyacente al ángulo. O sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente al ángulo. Recuerden que en un triángulo rectángulo tenemos la hipotenusa, el cateto y los dos catetos. Donde sale el cateto opuesto al ángulo, o sea, el lado opuesto al ángulo que vamos a trabajar se le llama cateto opuesto. Y el lado adyacente, cateto adyacente. Tenemos la razón seno, abreviatura sen. Muchas veces lo van a conseguir por ahí como CIN, las abreviaturas en inglés. Es la única que cambia, los demás son iguales.
de un ángulo agudo es igual a la longitud del cateto opuesto al ángulo dividido entre la longitud de la hipotenusa. Y la razón coseno se abrevia como cos y es la longitud del cateto adyacente dividida entre la longitud de la hipotenusa. Además, en la próxima presentación veremos más o menos como la fórmula, si lo quieren ver. Aquí están las razones. Aquí está el triángulo, rectángulo, ángulo recto, ángulos agudos. Recuerden que la suma de los tres ángulos internos del triángulo es de 180 grados. Entonces, si este mide 90 grados, la suma de todos da 90 grados. Como ninguno de los dos puede ser cero, entonces quiere decir que ambos son menores de 90 grados. Ambos son menores de 90 grados. Recordemos que los ángulos dentro de un triángulo medimos en forma positiva. Nadie dice menos 35 grados. Menos 35 grados. Si este mide 35 grados, este debe medir 55 grados. Entonces, si yo tomo este ángulo que está aquí, fíjense, aquí estamos llamando C a la hipotenusa, A este cateto, B a este cateto. Punto vértices A, B, C, siempre el lado opuesto al vértice, como lo veíamos en los triángulos anteriores, lo llamamos el lado opuesto al vértice A mayúscula, lo llamamos A minúscula. El lado opuesto al vértice B lo llamamos B minúscula y el lado opuesto al vértice C, T minúscula. Esto es algo que ayuda mucho para, o sea, hay varias teorías. Y si no es un triángulo rectángulo, igualito a, B, C, vamos a llamarlo, vamos a denotarlo de esa forma. El lado opuesto, la letra minúscula correspondiente. Al menos que dentro de los datos se pueda prestar alguna confusión, pero eso es lo que se estila para ubicarse uno más rápido. Entonces el ángulo aquí en A, el lado opuesto es el cateto opuesto a ese ángulo. El B sería el cateto adyacente. Para el vértice aquí en B, el ángulo en B, el cateto opuesto sería el lado en B y el cateto adyacente sería el lado en A. ¿Okay? Entonces, eso de cateto opuesto y cateto adyacente es con respecto al ángulo agudo que estamos tomando o con el que vamos a trabajar. Aquí está lo mismo que dijimos anteriormente, tangente el ángulo en A. Fíjense esta notación que estamos tomando acá, tangente A. A es un punto, pero como estamos dando la tangente, se está refiriendo al ángulo que se forma aquí en A en el triángulo. No dice al ángulo, pudiéramos haber dicho al ángulo BAC, pero ya cuando hablamos de triángulo, uno al hacer esta notación asume que es el ángulo que se forma aquí en A, el ángulo interno del triángulo en el vértice A. Longitud del cateto opuesto dividido entre la longitud del cateto adyacente, es decir, A sobre B. Tangente en B, o sea, de este ángulo, longitud del cateto opuesto, que sería B, sobre el cateto adyacente, que sería A. Fíjense que aquí las letras minúsculas, entonces no corresponden a lo que mide el cateto. Porque si este cateto, o el lado, si este lado mide 3 centímetros, A sería igual a 3 centímetros. Ese es la tangente, el seno es longitud del cateto opuesto sobre la hipotenusa, el cateto en A sería el A minúscula sobre C, que es la hipotenusa, y el seno del ángulo en B sería la longitud del cateto opuesto, que sería B, dividido entre la hipotenusa, que es C. De forma similar tenemos el coseno, que es cateto adyacente, dividido entre la hipotenusa. Entonces aquí con respecto a A sería el cateto adyacente es el lado B, dividido entre la hipotenusa, y aquí el lado A, que es el coseno con respecto al ángulo que se forma en B. Que si A y B son los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo, se tiene que el seno de A es igual al coseno de B,
el coseno de A es igual al coseno de B, el tangente de A es igual a 1 sobre la tangente de B, y la tangente de B es igual a 1 tangente de A. Algo bien interesante de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, que como su suma da 90 grados, se dice que son complementarios, si no me equivoco, ¿verdad? Complementarios, la suma da 90 grados. Entonces, si me equivoco, me corrigen sin pena, ¿ves? Y esto se puede trasladar a cada vez que yo tengo dos ángulos que son complementarios, que su suma da 90 grados. Esto siempre se cumple. El seno de uno es igual al coseno del otro. Y la tangente de una es igual al opuesto, al inverso, perdón, de la tangente del otro. Esto tiene su nombre, que es un poquito más adelante veremos que se llama cotangente. Estas pueden ser unas identidades trigonométricas que podemos utilizar. ¿Alguna pregunta acá? Dejaron solo, se fueron. Seguimos entonces. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, se la escucha bien. Sí, profe. Sí se escucha. Ahí está. Seguimos entonces. Vamos con la lámina número 4. Claro. Seguimos con algunas razones trigonométricas. Al observar hacia el techo de un edificio, Enrique encuentra que el ángulo de elevación mide 21 grados. Eso es el ángulo de elevación. Ángulo de elevación. Esto se llama ángulo de elevación. Mide 21 grados. El piso está nivelado. El teodolito, para medir distancias que debe servir, está 5 pies, o sea, 1,524 metros arriba del piso y a 200 pies, 60,96 metros del edificio. Calcule la altura del edificio. Pero vamos, aquí se forma un triángulo rectángulo. Sí, después. ¿Aló? Se forma un triángulo rectángulo. Esta distancia que está aquí es 200 pies y me están dando este ángulo que está acá. Y vamos a trabajar con este ángulo. Este sería el cateto adyacente de este ángulo. Este sería el cateto opuesto, que lo vamos a llamar X. Esta medida es 5 pies de la altura del teodolito. Y esta sería la hipotenusa, la línea de visión en este caso. Ahí está un triángulo rectángulo. No tenemos que tocar el triángulo rectángulo, aquí está el triángulo rectángulo para que nos acordemos. Entonces el ángulo en A, hacemos la referencia, es 21 grados. Y aquí tenemos la solución. La altura es igual a 5 más X. A lo que mida X más esto va a ser la altura. Entonces debemos hallar el valor de X, que en el triángulo sería A. Conocemos el ángulo de elevación, que es el ángulo A, y conocemos la longitud del cateto adyacente al ángulo A, que es B, 200 pies. Cateto adyacente. Entonces necesito la X, que sería el cateto opuesto. ¿Por qué razón me utiliza el ángulo y estos dos? La tangente de la longitud del cateto opuesto sobre la longitud del cateto adyacente, es decir, A sobre B. Entonces la tangente de 21 grados será lo que mida X dividido entre 200.
Despejo X y X igual a 200 por la tangente de 21. Metemos esto en la calculadora y nos da 76,77 pies. ¿Y tienen calculadora a mano para que verifiquen ese resultado? Si no, pueden usar la calculadora del teléfono, si no la ponen en científica para que puedan utilizar la tangente. Si no tienen calculadora, hay muchas aplicaciones. Sí, profe, sí da eso. Demasiado. ¿Bien? Entonces, ¿verificaron que da eso? 76,77. Sí, profe, ya lo verifiqué. Ok, perfecto. Y la intención no era para confirmar, sino para ver si sabían utilizar bien la tangente de 21 grados. Tangente de 21. Si alguno no le da esta cifra, verifiquen que la calculadora está en modo D o en modo computadora, como dicen ahora algunas calculadoras. Ok, entonces tengo el valor de X, por lo tanto, la altura del edificio va a ser los 5 pies más el valor de X. Está 81,77 pies, que es más o menos 24,92 metros. Depende cómo nos lo piden, si lo piden en pie, pues así, eso va a depender del problema. ¿Alguna pregunta ahí? No, profe. Fíjense que con con simplemente una razón trigonométrica y el ángulo de elevación, el que cuando miramos hacia arriba se llama ángulo de elevación, cuando miramos hacia abajo es ángulo de depreciación de abajo. ¿Okay? Entonces, se lo digo por si acaso no está el dibujo, sino que está escrito nada más y aún no sabe cómo. Cuando miramos hacia arriba es el ángulo de elevación y de abajo el ángulo de depreciación. Entonces, con simplemente estos datos conseguimos calcular la altura del edificio. Seguimos. Y tenemos otro. Si el ángulo de elevación del Sol a una cierta hora es de 42 grados, calcule la altura de un árbol cuya sombra mide 25 pies de longitud. ¿Sí? El ángulo, aquí está el árbol, representado con una simple rayita aquí. Los rayos del sol que prolongan la sombra 25 pies, y este es el ángulo que sería en este caso como un ángulo de elevación para observarlo de 42 grados, o si pudiéramos decir lo que se puede como un ángulo de depreciación, de inclinación, podemos mirarlo por acá y por paralela, por lo que sea, es este mismo ángulo que está acá. Aquí tenemos de nuevo el problema similar al anterior, más directo, porque la altura va a estar directa, porque tenemos la altura completa sería el cateto opuesto, volvemos a utilizar la tangente, el mismo procedimiento, pero que al final tenemos la altura del árbol. Cateto opuesto al ángulo en A, cateto adyacente al ángulo en A, que es la tangente de 42, es lo que mide A, que sería la altura del edificio. Aquí sería 28,51 metros o equivalente a 6,86 metros. Similar a la anterior, con la única diferencia que aquí tenemos la medida desde el suelo, no hay una medida adicional. Vamos con las áreas ahora, superficie. La superficie se refiere a la forma
Es decir, hay superficies rectangulares, cuadradas, circulares, etcétera, ¿verdad? El área es la medida de una superficie. El área se refiere al tamaño que cubre. Medida de una superficie, para efectuar la medida de una superficie se toma como unidad un cuadrado que tenga por un lado la unidad de longitud, un metro, un centímetro, un kilómetro, ¿sí? Lo que estemos trabajando en eso. Entonces, ¿cuántos cuadrados de esos caben en eso? Va a ser la superficie. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades al cuadrado, se pueden decir. Hay 3 unidades, aquí 3 unidades, 9 unidades al cuadrado. ¿Okay? Entonces ahora de alguna área de un rectángulo y del cuadrado. Una unidad cuadrada una unidad cuadrada es la superficie cerrada por un cuadrado cuyo lado es una unidad, centímetros, metros, pies, pulgadas, etc. A la medida que nos entendamos y con la que necesitemos trabajar. El área de una superficie cerrada, tal como la de un polígono, es el número de unidades cuadradas contenidas en su superficie. Como el cuadrado son con 3 unidades de largo y 3 unidades de ancho, se puede dividir en 9 unidades cuadradas. Su área es de 9 unidades cuadradas, centímetros cuadrados, pulgadas cuadrados, pies cuadrados. El área de un rectángulo es igual al producto de la longitud de su base y la longitud de su altura. Por el rectángulo tenemos igual de 4 lados, pero tenemos que son iguales 2 a 2. Se agarran 2 de ellos, se multiplican. El área de un cuadrado es igual al cuadrado de la longitud de un lado. Como un cuadrado, los 4 lados miden lo mismo, entonces es una unidad elevada al cuadrado. Aquí está el área de un cuadrado. El área de un rectángulo que es base por altura, el área va a ser superficie al cuadrado. Si yo tengo lo que mide la diagonal sería también el producto de la diagonal con ella misma dividido entre 2. A veces no tengo un problema, no tengo el lado, sino que tengo la diagonal. Entonces sería un medio de la diagonal al cuadrado. Eso en un cuadrado, ¿no? Un cuadrado. Área de un paralelogramo. Un paralelogramo ya no tiene ángulo recto. El área de un paralelogramo es igual al producto de la longitud de un lado y la longitud de la altura sobre el mismo lado. O también es igual al producto de la longitud de 2 lados adyacentes, A y B, y el seno del ángulo de C entre ellos. Ya vamos a verlo en el dibujo. Aquí tengo un paralelogramo. Si yo tomo esto como base, la altura sería esto. Me voy a cualquiera de los 2 vértices opuestos al lado. Tiene 2, está este y está este. Si yo hago igual, prolongo la base y caigo en forma perpendicular desde A hasta acá, me va a dar exactamente lo mismo. Así siempre uno toma que se vea más bonito el dibujo, el que está por dentro del paralelogramo.
Entonces, este sería la altura y este sería la base. Entonces, el área va a ser base por altura. Si yo no tengo la altura y tengo este ángulo, puedo utilizar el cateto, puedo utilizar esta fórmula, A por B por el seno del ángulo de C. ¿Por qué A por B? Porque este sería el cateto opuesto. Vamos a ver si lo escribimos, como lo escribimos. Cateto opuesto. Entonces el ángulo que me utiliza la hipotenusa y el cateto opuesto, la razón trigonométrica sería el seno. La altura va a ser igual entonces, el seno va a ser igual a la altura dividido entre la hipotenusa, h entre a. Despejando h, a pasa a multiplicar el seno. Entonces aquí aparece a por el seno y por b, que sería la base. Entonces está sustituyendo la altura por el producto de a por el seno, usando la razón trigonométrica seno. Eso sí, porque tengo este ángulo. Recuerden que si lo que tengo es este otro ángulo que está acá, por alguna causa, me dan este ángulo que está acá, puedo utilizar el coseno, que igual me utiliza la hipotenusa, la altura dividida entre la hipotenusa, y puedo usar el coseno. Puede depender de los datos que tengamos. Entonces aquí abajo dice, entonces si tenemos un paralelogramo donde la base es 10 y la altura es 2,7, ¿cuánto valdrá el área? Sería 27, ¿no? Es 27. Sí, 27. Pues sería el base por altura, 27. No me dicen qué unidad, simplemente 27 unidades al cuadrado. Cada vez que trabajemos con área, si no me dicen la unidad, yo debo colocar 27 y coloco UND al cuadrado, unidades al cuadrado. Si no me dan el área, si me dan las unidades, en centímetros y metros, yo coloco esa unidad al cuadrado. Ahora, hay que tener cuidado con eso, porque a veces en algunos problemas te dan la medida de un lado en centímetros, la medida de otro lado en metros, entonces yo o llevo a los centímetros a metros o los metros a centímetros, como nos enseñaron por allá en segundo grado. ¿Y se acuerdan cómo convertir unidades? Si no, estudiar la escalerita otra vez. Claro que sí, profe. No, por si acaso, porque a veces esas cosas Eso se sabe. Bueno, pero a veces yo digo, como decía una señora que conocí, que para descansar, dice, al buen entendedor, mientras más se le explique, mejor. Claro. ¿Alguna pregunta acá? No, profe. Seguimos entonces. Área de un triángulo. El área de un triángulo es igual a la mitad del producto de la longitud de un lado y la longitud de la altura sobre el mismo lado. Base por altura sobre 2, como si fuese medio cuadrado, de alguna manera, medio rectángulo. Base por altura sobre 2. O también es igual al producto de las longitudes de dos lados adyacentes A y B y el seno del ángulo ABC entre ellos. Base por altura sobre 2 o un medio de A por B. El mismo razonamiento anterior, ¿no? Está la altura, si se fijan casi prácticamente en la figurita, lo único que la figura no se tira para allá. Si yo prolongo, si este lado que está aquí lo coloco aquí arriba y este lado que está acá lo pongo aquí paralelo, tendríamos un paralelogramo. Entonces el ángulo, el área o la superficie de un triángulo, por eso que dice que es la mitad del paralelogramo que se forma también con sus lados. Eso es el medio de la base por altura sobre 2. O sea que es el mismo, prácticamente la misma fórmula, dividida entre 2. El mismo razonamiento.
Ok, entonces aquí otra vez, entonces si tenemos un triángulo donde A es igual a 25, B es igual a 4 y el seno es 0,28, ¿cuánto valdrá el área? ¿Puedes repetir? Ahí está, este punto abajo. Si en un triángulo el lado A mide 25, el lado B mide 4 y el seno del ángulo en C es 0,28, es decir, el ángulo, si este es A y este B, entonces este ángulo que está aquí mide, el seno de ese ángulo mide 0,28, o da 0,28, esto no es una medida. Entonces, ¿cuánto va a ser el área? Utilizamos esta expresión que está acá. 14 unidades cuadradas, profe. Correcto. Porque estaría haciendo un medio por 25 por 4 por 0,28. 25 por 4 son 100. Un medio por 100 serían 50 y 50 por 0,28, 14. O 100 por 0,28, 28 dividido entre 2, 14. Ahí está. 14 unidades al cuadrado, correcto. Si las unidades fuesen centímetros, aquí serían 25 centímetros, aquí serían 4 centímetros, por eso que da centímetros cuadrados. Recuerden que recuerden, no lo hemos dicho en ningún momento, ¿no? Que el seno de un ángulo es adimensional, o sea, no tiene medida. No puedo decir que 0,28 centímetros, 0, no. Recuerden que es una razón y las razones, si se acuerdan el tema de razón, es adimensional, no tiene dimensión. Bueno, ¿verdad? Que como es un lado sobre otro lado, entonces son adimensionales, no tienen medidas. Por eso que este producto queda al cuadrado y no al cubo, porque este es adimensional. Aquí está el área de un trapezoide. El área de un trapezoide es igual a la mitad del producto de la longitud de su altura y la suma de las longitudes de sus bases, base mayor y base menor. Base mayor y base menor. En un trapezoide, aquí está la base. Si estamos agarrando este como la altura, entonces esta sería la base mayor y esta sería la base menor. Entonces sería un medio de la altura más la suma o en la mitad o el medio, un medio de la suma de las bases por la altura. O también es igual al producto de las longitudes de su altura y su mediana. La mediana sería el segmento que pasa por los puntos medios de los dos lados que no son paralelos. Punto medio de acá, punto medio de acá, es un segmento que por lo que sabemos nosotros, como pasa por estos dos, el punto medio es igual, es paralelo a este, por lo tanto para este. Pero esto que está aquí sería la semisuma de estos dos. Lo que mide la mediana es la semisuma de las dos bases, la base mayor y la base menor. Aquí tenemos otra vez, si tenemos un trapecio donde la base mide 27, sería la mayor, y la otra base mide 23 y la altura mide 20, entonces el área sería la suma de 27 más 23 da 50 entre 2, 25, y 25 por 20 quedaría 500, ¿no? Si no me equivoco. Sí, profe, da 500. Correcto, profe, 500.
500 unidades al cuadrado. Son bastante sencillos. Una vez que teniendo los lados, esto lo complicamos cuando no me dan los lados, sino que me dan otros datos para poder llegar yo a la medida de esos lados. Ahí es donde se complica la situación. El área del rombo. El área del rombo es igual a la mitad del producto de la longitud de sus diagonales. De diagonales. Ahí están las diagonales. Ahí está una rosadita y una roja. Se suman estas dos diagonales, perdón, producto de las dos y se divide entre 2. Producto de las dos diagonales dividido entre 2 me da el área de un rombo. El área de un rombo. Recuerden que un rombo en paralelo no es un paralelogramo, que los lados no necesariamente son iguales. Determinar, aquí dice, fíjense que está, determine la diagonal D' de un rombo si tenemos que la otra diagonal es 8 y el área es 52. Un simple despeje de la fórmula, ¿no? Me están dando D, que es 8, me están dando el área, que es 52. 8 entre 2 da 4, 52 dividido entre 4 me da lo que es D'. 13. Eso es correcto. En este caso 13 centímetros, porque el área está en centímetros cuadrados, bueno, centímetros, unidades cuadradas. Y D está en unidades. Va a quedar 8 unidades. Perdón, 13 unidades. Eso sería lo que son la trigonometría y el área de esas figuras, ¿no? Por aquí tengo abierto yo otro archivo que también se los pasé. Tenemos la ley del coseno, un triángulo ABC que venimos analizando, ya un triángulo ABC cualquiera que no necesariamente es triángulo rectángulo, triángulo ABC, la ley del coseno también se cumple en un triángulo rectángulo, digo que el coseno de 90 grados es 1 y bueno, por ahí va a salir el teorema de Pitágoras. Okay. En los triángulos rectángulos utilizamos el triángulo rectángulo. Aumentar un poquito el tamaño de la letra. El triángulo rectángulo usamos el teorema de Pitágoras. Si no acordamos el teorema de Pitágoras, Sí. la cambio de unidades, más nos tenemos que acordar el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. En un triángulo, cuando no es rectángulo, utilizamos la ley del coseno. El lado opuesto al ángulo en A lo llamamos A, lo mismo que veníamos diciendo. El lado opuesto al B lo llamamos B minúscula y el lado al ángulo opuesto en C lo llamamos C, que ya habíamos dicho anteriormente. Entonces, uno de los lados al cuadrado, recuerden que aquí ya no son catetos ni hipotenusas, que estamos hablando de un triángulo no rectángulo, pero tenemos esta relación que nos une los ángulos con esto, ¿no? Que sería A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2B por C por el coseno del ángulo en A. El coseno del ángulo en A. Y si lo hago con respecto al lado B,
sería así, el coseno del ángulo en B y los otros dos lados. Y ahora con respecto al lado en C, sería el coseno del ángulo en C y los otros dos lados acá. Uso esta ley al tener un triángulo no rectángulo y nos dan dos lados y el ángulo entre ellos. Me dan el lado B y C y el ángulo que se forma entre ellos, que sería el ángulo en A. Puedo conseguir A. ¿Ya? Si me dan A y C, puedo conseguir B. A y C y el ángulo que se forma en B. Pues, dan dos lados y el ángulo que se forma entre ellos, ya yo puedo conseguir el otro lado del triángulo. Y puedo buscar con las otras relaciones los otros ángulos, si necesito alguno de los otros ángulos. Pues en un triángulo que no es rectángulo, que me dan dos lados y el ángulo que se forma entre ellos, puedo usar la ley del coseno para conseguir el tercer lado. La ley del seno, igual, ¿no? Yo puedo despejar de aquí el coseno. ¿Se acuerdan el ejercicio de semejanza que me daban todos los lados de los triángulos, los valores, ¿no? Yo pudiera utilizar la ley del coseno para hallar el ángulo que me estaban pidiendo discutir. Por eso le decía, no lo hagamos por la ley del coseno, sino por semejanza. Que por aquí salen dos patadas de ese ejercicio. Ajá, aquí está. Ahora vamos a buscar la ley del seno. A, el lado A dividido entre el seno del ángulo en A va a ser igual a B dividido entre el seno del ángulo en B igual a C sobre el seno de C. O invirtiendo la forma, ¿verdad? Seno de A dividido entre A igual al seno de B dividido entre B, el seno de C dividido entre C. Recuerden que estos siguen siendo razones, entonces se cumple lo de las razones. ¿Okay? Pero esta ley del seno es bastante interesante, me da tres igualdades y relaciona dos lados con uno de los ángulos. Casi siempre lo utilizo cuando necesito conseguir el otro ángulo. Ya vamos a ver aquí. Aquí, ¿qué pasó? Que ahora yo tengo dos lados y tengo el ángulo opuesto a uno de los lados. Tengo el lado A, tengo el lado B y tengo el ángulo en A o el ángulo en B. Yo puedo conseguir el seno en B. O tengo el lado A y el lado C y tengo uno de los ángulos. Recuerden que si tengo uno de los lados y tengo el ángulo opuesto a él, no tengo el ángulo entre los dos lados. Vamos a ver una figurita para que veamos. Vamos a una figura, un triángulo acá para que no veamos. Aquí tengo un triángulo que no es rectángulo. ¿Ve? Si yo tengo el lado A y el lado B y tengo el ángulo en C, utilizo la ley del coseno. Pero si yo tengo el lado A y el lado en B y tengo uno de estos dos ángulos, el ángulo en A o el ángulo en B, uso la ley del seno. ¿Para qué uso la ley del seno? Para conseguir el otro lado. Tengo A y C y tengo el ángulo aquí en A, ley del seno. Tengo A y C y el ángulo aquí en B, ley del coseno. ¿Se está captando lo que estoy diciendo? Sí, profe. La vemos ahí en la formación de la ley del seno y la ley del coseno. Aquí dice. Generalmente uso en triángulos no rectángulos donde conocemos dos ángulos y un lado, también así, ¿verdad? O dos lados y un ángulo de los extremos. Es decir, conocemos A y B y el ángulo en A o el ángulo en B. O conozco dos ángulos y uno de los lados. Entonces también podemos utilizar.
Aquí hay otras razones trigonométricas. Aquí está la que ya habíamos visto, seno, coseno, tangente. Tenemos la cosecante, que se escribe CSC, que es la hipotenusa sobre el coseno o el inverso multiplicativo del seno, o sea, el 1 sobre el seno de A. No es la función inversa del coseno, sino que del seno, sino el inverso multiplicativo en todo caso. La secante sería la del coseno, escribir al revés de cómo está hipotenusa sobre cateto adyacente. Recuerden que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante es al revés. Y la cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, que es la inversa multiplicativa de la tangente. La tangente de A también se puede escribir como el cociente entre el seno y el coseno. La tangente de un ángulo es igual al seno de ese ángulo entre el coseno de ese ángulo. La cotangente sería al revés, coseno entre seno. Esta identidad trigonométrica es una de las entidades trigonométricas principales. En cualquier ángulo cumple esta característica. El seno al cuadrado más coseno al cuadrado del mismo ángulo siempre es igual a 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo siempre es igual a 1. Otra cosa que el seno de un ángulo, vamos a ver si siempre menos 1 es menor o igual que seno de cualquier ángulo, y ese es menor o igual que 1. El seno siempre está entre menos 1 y 1, al igual que el coseno. El seno siempre está entre menos 1 y 1. Igual que el coseno. El seno y el coseno siempre están entre menos 1 y 1. O sea, si ustedes están haciendo un ejercicio y el seno dicen que es igual, el seno de un ángulo es igual a 15, y eso es imposible. Te va a dar un número entre menos 1 y 1, el seno y el coseno. Una referencia muy interesante. Se utiliza mucho en cálculo. Pero a nosotros aquí nos interesa más son las razones trigonométricas y la ley del coseno y la ley del seno para los ejercicios. ¿Cuáles son los dos ejercicios que me van a hacer de trigonometría? Se me olvidó pasarlo. Ya los voy a pasar rapidito. ¿Esos son los que vamos a entregar el fin de semana? Sí, junto con los dos de recta, que son bastante sencillos. Ah, ok. No... Profe, entonces la última evaluación que es presencial sería para la próxima semana. Con el favor de Dios. Ok, y ya cerramos. Y ya, culminamos. Gracias a Dios. Sí, déjenme ubicar aquí. Pero voy a pasar directamente al grupo. Estoy más ciego. Profe, ya va, no comprendo. La evaluación de esta clase es para el fin de semana. Sí, igual que la del jueves. Porque la del jueves, si quieres, la podemos poner para el martes, pero sí, podemos hacer así, incluso las dos.
Las dos juntas pueden entregármelo hasta el martes. Vamos a colocar esta para que vayan adelantando. Ya va, profe, que no entiendo. O sea, estos dos ejercicios que va a mandar hoy y los del jueves ahora son para el martes. Sí, pueden entregarlos juntos el martes, tienen el martes. Pueden entregar esto el domingo y lo de rectas el martes. Pueden entregarlos juntos o separados. No hay problema. Ah, ok. Pero eso, pues me están escondiendo, no lo consigo ustedes. Ahorita. Yo creo que sí lo pasé bien. Vamos a ver si los abro acá. Este es similar al primer ejercicio que discutimos del teodolito. Lo único es que es una persona que está ahí, está el ángulo de elevación. ¿Sí? Calcular la altura del edificio. Muy similar a ese ejercicio. Lo que cambian son los datos. El ángulo de elevación. Y está este otro. Cambio el ángulo de elevación y el ángulo de depreciación. Tengo aquí dos triángulos rectángulos. ¿Okay? Este mide 32 grados y este mide 41 grados. Y me piden allá la altura de este edificio. ¿Lo tienen ya en el grupo? Sí, profe. Ok, entonces, ¿los dos para el domingo o para el martes? Sí, no hay problema. Ok. Faltarían los dos que faltan, pero para el jueves, ¿no? Aquí me están pidiendo calcular X y calcular Y. Recuerden que esta X que está aquí, me voy a adelantar un poquito, es igualito a lo que mide este pedazo que está acá. Me están dando 70 metros, que sería esto que está acá. El jueves le coloco dos de rectas cuando veamos lo que son las rectas, las ecuaciones de la recta. Coloco dos ejercicios de ecuaciones de la recta. ¿Alguna pregunta sobre los dos ejercicios? Por ahora no. No, profe. Este es un regalito, este es igualito el mismo procedimiento del primer ejercicio que vimos ahí en la práctica. Y este es como una combinación de las dos, ¿verdad? Lo único que no me dan esta altura, pero me dan los datos de aquí, este ángulo de inclinación. Que puedo calcularla. Pero tengo esto que es igual a esta medida que está acá. Bueno. Para el próximo grupo que de geometría no voy a adelantar mucho porque Pasó volando, profe. Sí, porque como adelanté mucho en la primera materia clase, en un abrir y cerrar de ojos. es que como adelanté mucho en las primeras clases. Pero así es mejor, profe, porque terminamos más rápido. No, y es que me da un temor. Hubo una vez que di geometría. Dios mío, ¿Por qué? tuve que dar una clase adicional porque eso se iba a la luz. Estaba en clase, se iba a la luz. Entonces quedé traumatizado. Ah, bueno. Quedé traumatizado de esa vez. Entonces trato, y bueno, así soy yo también en clase cuando la doy en clase allá en la facultad. Me trato de las primeras semanas adelantar muy rápido. Te dio la materia de álgebra lineal también, terminamos bastante rápido. Sí, terminamos en las 5 semanas, pero yo por lo menos ahí había la posibilidad de hacer mucho más ejercicio. En esta es más de... Sí, era un poco más largo. Sí. Bueno, nos vemos entonces el jueves, con el favor de Dios.
Ok, profe, que pase buenas noches. Porque si doy recto ahorita terminamos. Claro, de una vez. No, porque después Después no me pagan completo. un inconveniente. Profesor, ¿usted le pagan por hora? ¿Por clase? Sí. No, nos pagan por el curso. Por el curso Ya. completo. Sí. Bueno, estamos en contacto entonces, se cuidan. Hasta luego. Igual, buenas noches. Profesor, nos vemos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, Fabiola. Buenas noches. ¿Sabes? A ver si puedo dormir.